Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Es el deseo de mi corazón y mi oración que el poder de Dios, que el mover de nuestro Dios se mueva en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio. Deseo poder ver en tu vida ese triunfo espiritual, que seas más que vencedor. Hoy vamos a meditar en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Te invito para que abramos esta porción de las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Y la reflexión tiene el siguiente título: la diversidad del mover de nuestro Dios. Hoy hablaremos acerca de cómo se mueve nuestro Dios. Y estamos ocupando la palabra que el mismo apóstol Pablo ocupó para hablar acerca de nuestro Dios, la diversidad del mover de nuestro Dios. Esto nos habla de que Dios tiene muchas formas, muchas maneras en que Dios actúa, en que Dios trabaja alrededor de nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 7, dice lo siguiente: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Que estos versículos de la palabra de nuestro Dios nos hagan entender cómo el Señor puede moverse alrededor de nuestras vidas. Quiero comenzar dándote una afirmación muy importante. Siempre que Dios se va a mover alrededor de nuestra vida, lo hará por medio de su palabra y por medio de la oración. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis que siempre que Dios actúa, siempre que Dios va a hacer algo para bendecir la vida del ser humano, lo hace por medio de su palabra. Lo encontramos desde Génesis capítulo 1, cuando Él hizo esta creación. Cuando Él creó todo, dice que lo hizo por medio de su palabra. Yo quiero que sepas que si Dios va a hacer algo en tu vida, tienes que acercarte a su palabra para asegurarte acerca del mover del Señor en tu vida. También encontramos que cuando el pueblo de Dios ora, cuando sus hijos hablamos con Dios y tenemos comunicación con Dios, cuando nos conectamos con la presencia de nuestro Dios, entonces nos estamos preparando para el mover de nuestro Dios. Nunca dejes la palabra de Dios y nunca dejes de practicar la oración, porque son el medio que Dios usa para bendecir nuestra vida moviéndose a nuestro alrededor. Cuando nosotros leemos esta porción de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 7, podemos encontrar simplemente que Dios nos equipó para ser eficientes. Encontramos que nosotros los creyentes fuimos equipados, tenemos todos los recursos, todas las herramientas para poder ser eficaces en el reino. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, iniciamos una guerra espiritual contra el enemigo. Sin embargo, en esta guerra fuimos equipados con el poder del Espíritu Santo. Por eso dice allá en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo en nuestra vida. Fuimos equipados poderosamente para vencer al enemigo, para vencer el pecado, la tentación. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y encontramos que tenemos un gran propósito aquí en la tierra como individuos y como iglesia, ese propósito de ganar almas para nuestro Señor Jesucristo, de cumplir con la gran comisión, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, encontramos que fuimos equipados para ser eficientes, que Dios nos dio todos los recursos
para poder servirle y triunfar en nuestro deseo, en nuestro anhelo de servirle a nuestro Dios. Y así podemos nosotros encontrar que Dios nos dio todos los recursos para triunfar en todas las áreas de nuestra vida. Si queremos nosotros triunfar como padres, tenemos los recursos que Dios nos da para poder educar y poder guiar la vida de nuestros hijos de una manera correcta. Si queremos nosotros ser excelentes esposos y tener buenos matrimonios, tenemos todos los recursos y tenemos el poder de nuestro Dios, la dirección del Espíritu Santo para poder ser más que vencedores en este mundo donde solamente se presentan separaciones, divorcios. Nosotros, los hijos de Dios, podemos tener matrimonios hasta que la muerte nos separe. Así podemos nosotros descubrir que fuimos equipados para ser eficientes en el reino de los cielos. En otras palabras, somos competentes en el reino de Dios. Dios nos permite ser eficientes. Pero hay algo muy importante. Cuando hablamos de nuestra eficiencia, cuando hablamos que somos competentes, cuando hablamos que Dios se aseguró que nosotros podamos realizar nuestra tarea, nuestro servicio y hacerlo de una manera correcta, debemos siempre llegar a la conclusión de que nuestra competencia y eficacia viene por el poder de nuestro Dios. No somos competentes por nuestras fuerzas, por nuestro carácter o por nuestras habilidades. Somos competentes porque el poder de Dios nos vistió, nos equipó para ser más que vencedores. Quiero también poder recordarles que a través de los años he podido ver, a lo mejor usted lo ha visto, que hay personas que aspiran a alcanzar puestos de renombre, aspiran funciones importantes, fama, prestigio, poder, dinero. Mientras que la gente busca su grandeza, un verdadero hijo de Dios solamente busca exaltar a través de su vida el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No anhelamos fama, anhelamos ser servidores de nuestro Dios. Por esa razón es importante que nosotros podamos servir a nuestro Dios de una manera eficaz. Así es que en este momento quiero que cuando hablemos acerca del mover del Señor, que Dios en todo tiempo trabaja para la salvación y la redención del ser humano, vamos a encontrar en primer lugar que Dios nos desafía para usar los dones espirituales. Así comienza en el versículo número 1, el desafío de nuestro Dios. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí está el apóstol Pablo dándoles un consejo. Indudablemente este consejo es el desafío de Dios, es el reto de Dios para nosotros, que no ignoremos acerca de los dones que Dios dejó para el creyente, que Dios dejó para su iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis. En otras palabras, el desafío es que nosotros conozcamos acerca de los dones que Dios dejó para su iglesia. Y en este momento quiero decirte qué es lo que implica conocer los dones espirituales. ¿Qué significa que nosotros no debemos ignorar acerca de los dones que Dios ha dado? Por lo menos puedo encontrar 3 implicaciones. En primer lugar, conocer acerca de los dones espirituales es que nosotros descubramos los dones que Dios nos ha dado. No estamos aquí para producir nuestros propios dones. Nosotros no producimos los dones. Los dones son dados por el Espíritu de nuestro Dios. Es lo que dice en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así es que es Dios el que da a través de su Santo Espíritu los dones espirituales. Mi tarea es descubrir los dones que Dios me ha otorgado. Tu tarea es que descubras los dones que Dios te ha dado. Esto es lo que implica que nosotros no ignoremos acerca de los dones espirituales. La segunda implicación de lo que significa conocer acerca de los dones espirituales es que debo tener conocimiento de lo que son
los dones espirituales. Es cuando yo me capacito para poder entender intelectualmente a través de su palabra. Es cuando yo estudio la Biblia para conocer los dones espirituales. Significa capacitarse, leyendo su palabra, estudiando la palabra de nuestro Dios, oyendo estudios, predicaciones que hablan acerca del tema. Es cuando buscamos capacitarnos también a través de la consagración, a través de la santificación, a través de vivir una vida que agrada a nuestro Dios, para que de esta manera nosotros podamos realmente llegar a descubrir esos dones que Dios nos ha dado. Es tiempo de poder dedicarnos a estudiar sobre este tema para que yo pueda descubrir mis dones espirituales. La tercera implicación de lo que es conocer acerca de los dones espirituales es que es importante saber que los dones están en nuestra vida para ponerlos en práctica. Si he descubierto ya cuáles son mis dones espirituales, entonces sirvamos a nuestro Dios, pongamos en práctica esas habilidades, cualidades, recursos que Dios nos ha dado. Esta es la invitación que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros le podamos servir, que nos convirtamos en servidores de nuestro Dios. Quiero en este momento llevarte a la siguiente reflexión. Quiero que pienses en lo siguiente: ¿cuáles son las razones del por qué una persona, un creyente, ignoraría acerca de los dones espirituales? Por lo menos encuentro dos razones del por qué un creyente, un hijo de Dios, ignora acerca de los dones espirituales. La primera razón es que hay veces ignoramos por falta de conocimiento. Hay veces no he escuchado acerca del tema, no se me ha predicado, no he escuchado un estudio acerca de los dones espirituales. Este problema se arregla estudiando la palabra del Señor. Este problema se arregla tratando de escuchar predicaciones y estudios de la Biblia, leyendo libros que nos van a orientar para poder saber acerca del tema. La segunda razón del por qué hay creyentes que ignoran acerca de los dones espirituales es por falta de interés. Sí, hay muchos que han oído acerca del tema de los dones espirituales, han escuchado predicaciones, han leído la palabra y se han encontrado con el tema de los dones espirituales, pero no tienen interés de descubrir los dones, de capacitarse, y no tienen interés de servir al Señor. De estos dos problemas podemos llegar a la siguiente conclusión. Si usted no conoce acerca de los dones espirituales por falta de conocimiento, estudiando se arregla el asunto. Pero si no tiene usted el interés, entonces usted está en un grave problema espiritual. Espero en el Señor que Dios pueda encender esa llama en nuestros corazones, ese deseo, ese anhelo de poder descubrir nuestros dones para poder convertirnos en siervos de nuestro Dios, de poder servir al Señor, ser útiles en las manos de nuestro Dios. Ese es el anhelo de mi corazón, que cada uno de nosotros podamos saber cómo se mueve Dios a nuestro alrededor. Porque tenemos un Dios activo, un Dios que todos los días está salvando almas, un Dios que todos los días hace milagros, todos los días está sanando, todos los días está haciendo algo para el beneficio de nosotros los seres humanos. Tenemos que unirnos al mover de nuestro Dios, tenemos que unirnos a donde Dios está trabajando. Para esto, Dios nos equipó, nos dio todos los recursos para poder lograrlo en nuestra vida. Segundo aspecto que quiero compartirte, lo encontramos nosotros en el versículo 2. Dios siempre guía a su iglesia para que no vivamos una vida cristiana en confusión. Tenemos la dirección del Espíritu Santo para no vivir confundidos. Lo último que Dios quiere es que su iglesia, sus hijos, estemos confundidos acerca del mover de nuestro Dios. Hay algo que nuestro Señor Jesucristo dijo constantemente: mi Padre hasta ahora trabaja. Por eso nuestro Señor Jesucristo trabajaba,
porque seguía el ejemplo de Dios. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Padre y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que trabajar en el reino de los cielos para nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que siempre trabaja. Y nosotros debemos entender el mover de nuestro Dios a nuestro alrededor. Y Dios dio su Santo Espíritu para que nosotros comprendamos este aspecto importante. Tenemos esa gran bendición, ese gran privilegio de que Dios depositó en nosotros el poder, la presencia de su Santo Espíritu, para que nosotros no vivamos una vida confundida. Dice el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo está usando una ilustración muy clara de que nosotros contamos con la presencia del Espíritu de nuestro Dios para no extraviarnos ahora que estamos en Cristo, para no perdernos en la vida cristiana y no vivir confundidos, sino que nosotros sepamos con certeza el mover de nuestro Dios. En el versículo 2, el apóstol Pablo habla de cómo nuestra vida, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos extraviados por la cultura, por la filosofía, por pensamientos mundanos, por el pecado. Estábamos extraviados. Y éramos semejante a los ídolos mudos que la gente lleva de un lugar a otro lugar. Pero ahora en Cristo no debemos vivir confundidos porque contamos con la presencia del Espíritu de nuestro Dios. Dice el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Dice el apóstol Pablo, nadie puede maldecir a nuestro Señor Jesucristo si el Espíritu Santo está en su vida. ¿Saben ustedes que en el primer siglo los gobernantes, los emperadores, para poder descubrir quién era un verdadero creyente y poder matarlos, llevarlos a los circos romanos, torturarlos, ocupaban esta regla? Ellos querían que maldijeran al Señor Jesús. Ellos querían que se retractaran de su fe. Y encontramos que los verdaderos creyentes no pudieron maldecir a nuestro Señor Jesucristo, aunque sus vidas eran amenazadas. Prefirieron ir a un horno de fuego, ser torturados, ser descuartizados, pero no maldijeron al Señor Jesús. ¿Y sabes por qué no maldijeron al Señor Jesús? Porque el Espíritu Santo estaba en su vida. Este es el poder del Espíritu Santo en la vida de nosotros los creyentes. Está presente en nuestra vida para no vivir confundidos. Dice la segunda parte, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de nuestro Dios. Si hoy exaltamos, engrandecemos, damos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, es porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Hoy que estamos en un momento donde no podemos congregarnos por esta pandemia y aún así apartamos el tiempo para poder alabar al Señor en línea, de una manera virtual, si lo hacemos y lo estamos haciendo de esta manera sin dejar de adorar a nuestro Dios, es porque el Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros. Esta es la gran invitación que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios, que nosotros aprendamos a depender de la dirección del Espíritu de nuestro Dios. Alabamos y glorificamos el bendito nombre de nuestro Dios. Dios no desea que nosotros vivamos confundidos, extraviados en la vida cristiana. Usted cuenta con el gran poder del Espíritu de nuestro Dios. Este poder es más grande que los dones espirituales, la presencia del Espíritu Santo. No solamente contamos con dones, contamos con la misma presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Así es que una de las razones por la cual el apóstol Pablo
habla acerca de los dones espirituales, es porque el apóstol Pablo deseaba que la iglesia de Corintos, que estaba viviendo un momento difícil con todos sus problemas, él deseaba que ellos pudieran entender el mover de nuestro Dios. Esta iglesia estaba atravesando por momentos de problemas éticos y morales, problemas doctrinales. Ellos no podían discernir entre el mover del Señor y lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces el apóstol Pablo quería que ellos entendieran a Dios y entendieran el mover de nuestro Dios. Que ellos entendieran cómo Dios podía usarlos en sus manos. Cómo Dios podía hacer que esta iglesia fuese eficiente. Así es que no solamente les habla acerca del gran poder del Espíritu Santo, sino que les dice cómo se mueve nuestro Dios. Dice en los siguientes versículos del 4 al 6, dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Aquí nosotros estamos encontrando cómo el apóstol Pablo describe el mover de nuestro Dios. Este es el tercer aspecto que quiero yo compartirte en este momento. Dios revela la diversidad del mover de nuestro Dios, pero Dios es el mismo. Dios revela la diversidad del servicio en el reino, pero Dios sigue siendo el mismo. Aquí nosotros encontramos tres grandes aspectos que comprende el mover de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones. Es el primer aspecto del mover de nuestro Dios. Dios trabaja, se mueve, obra a través de los dones espirituales. Cuando nosotros ponemos en práctica los dones espirituales, Dios se mueve. También dice el apóstol Pablo, hay diversidad de ministerios. Dios se mueve a través de los ministerios. Y dice el versículo 6, y hay diversidad de operaciones. Dios se mueve a través de las operaciones. Hemos estudiado un poquito más acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Son habilidades que Dios nos dio por su Espíritu Santo para que nosotros seamos eficientes en las tareas que Dios espera que nosotros realicemos. Si Dios me llamó para predicar, entonces Dios me da la habilidad para ser eficiente como predicador. Si Dios me llama a servir, Dios me va a dar la habilidad para poder servir de la manera correcta. Si Dios me llamó para ayudar, para dar, entonces Dios me va a bendecir, me va a suplir para que yo tenga la capacidad de poder dar a los demás. Estos son los dones espirituales, son las habilidades que nosotros adquirimos para poder ser eficientes en el reino. Hay diversidad de ministerios. La palabra ministerio significa servicio. Es cuando una persona se pone al servicio de otra persona. Así es que un ministerio es ser servidores, es servir. Entonces dice el apóstol Pablo que hay diversidad de servicios y hay diversidad de operaciones. La palabra operación significa trabajar o trabajando, moviéndose. De aquí tomamos el título de la predicación de esta hora. El mover de nuestro Dios. Operaciones es cuando el mover poderoso de nuestro Dios se activa a nuestro alrededor. Es cuando Dios obra. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo dice que Dios se mueve a través de los dones, a través del servicio y a través de su mismo poder. Son tres aspectos importantes, tres áreas en la cual debemos nosotros estar muy conscientes que Dios se puede mover a nuestro alrededor. Así es que yo quisiera que en este momento pudiéramos nosotros sacar un principio importante. El mover de nuestro Dios es diverso. Por eso ocupa constantemente el apóstol Pablo la palabra diversidad. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? La palabra diversidad habla de los rasgos diferentes dentro de un mismo ser o dentro de un mismo grupo, de una misma cultura, de una misma población.
Por ejemplo, nosotros los seres humanos somos humanos todos, pero cada uno de nosotros tiene rasgos particulares. Por eso hay una diversidad de razas. De la misma manera está hablando el apóstol Pablo acerca del mover de nuestro Dios. El apóstol Pablo quería que esta iglesia entendiera que el mover de Dios es diverso. Dios no se mueve solamente de una manera. Dios no va a salvar a las personas solamente de una forma. Dios ocupa muchas formas para que el ser humano llegue al conocimiento de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mover de nuestro Dios es tan diverso. Así es que hay diversidad de formas de cómo nuestro Dios se mueve y cómo nuestro Dios trabaja a nuestro alrededor. Entonces dice el apóstol Pablo quiere que comprendamos que hay diversidad de dones. El apóstol Pablo quiere que nosotros abramos la dimensión de nuestra vida espiritual y podamos contemplar que hay muchos recursos que Dios dejó a nuestra vida. No solamente dejó un recurso, una habilidad, una cualidad que podemos adquirir. Dios es diverso en sus dones espirituales. Hay una variedad de recursos que hay en tu vida que puedes usar para poder servir a nuestro Dios. El apóstol Pablo quería que esta iglesia comprendiera que el Espíritu Santo dejó muchas habilidades en nuestra vida, que podemos nosotros realmente saber que dentro de nosotros, a través de su Santo Espíritu, nosotros podemos descubrir que tenemos demasiadas habilidades dadas por el Espíritu de nuestro Dios. No solamente te centres en una cualidad o en dos cualidades. En ti hay un gran poder con el cual puedes servir a nuestro Dios. También dice que hay diversidad de ministerios. Así es que cuando habla de ministerios, habla de servicios, que hay muchas formas de cómo nosotros podemos servirle a nuestro Dios. No te enfoques solamente a algunas cosas. No te enfoques solamente a algunos ministerios. Enfócate en lo amplio que es el reino de los cielos. Hay veces cerramos nuestra perspectiva, nuestro ángulo de ver el servicio a nuestro Dios. Hay veces nosotros tratamos solamente de imitar a otros creyentes, a otros siervos, a otras iglesias. Solamente tratamos de imitar lo que otros hacen. El apóstol Pablo dice, no te equivoques. Dios puede trabajar de muchas maneras. Y aún probablemente no has descubierto cómo puedes servir al Señor. Pero Dios puede hacerlo en la vida de cada uno de nosotros. Y también hay diversidad de operaciones. Eso que está diciendo que Dios se va a mover por su soberanía, por su poder. No importa si nosotros hemos descubierto nuestros dones o no lo hemos descubierto. Dice, Dios se va a mover y Dios va a salvar. Encontramos en la palabra de nuestro Dios que Dios se mueve independientemente de nosotros los seres humanos. Independientemente de lo que hagamos o no hagamos, Dios se mueve. Y que Dios va a usarnos independientemente de los dones, que podemos servirle según el gran mover de nuestro Dios. Recordemos cómo Dios liberó al pueblo de Israel, cómo Dios los salvó de los egipcios. El gran poder de nuestro Dios, la gran operación de nuestro Dios fue abrir el Mar Rojo. Ahí no hubo dones espirituales, ahí hubo una vida entregada, una fe de Moisés siendo instrumento en las manos de nuestro Dios. Ahí no hubo dones, simplemente hubo una consagración, una entrega. Esa es una operación de nuestro Dios, donde el ser humano lo único que hace es unirse a lo que Dios está haciendo. Y esta es la gran invitación que Dios tiene para la iglesia de Corintios. Y hoy es la invitación que Dios tiene para nosotros, que nos unamos a lo que Él está haciendo. Es tiempo de que la iglesia pueda orar y podamos nosotros decirle, Señor, estamos en un tiempo difícil. Es tiempo de pandemia, es tiempo de enfermedades. El mundo tiene miedo, el mundo se ha escondido.
El mundo está confuso sin saber qué hacer. Señor, como iglesia, permítenos descubrir dónde te estás moviendo. Permítenos unirnos a lo que tú estás haciendo en este momento. Si el mundo tiene miedo, la iglesia tiene que tener valor para poder servirle a nuestro Dios en estos tiempos. Es tiempo de llevar el mensaje de salvación, de bendición. Es tiempo de poder decirle, Señor, que en este momento de angustia para el mundo, tu iglesia, tus hijos, nosotros podamos levantarnos firmemente y podamos servirle a nuestro Dios. Yo quiero que sepas lo siguiente, con esto quiero terminar en esta hora. Yo quiero que en este momento sepas que nuestro Dios, en el reino de los cielos, no se forman jefes, no se forman señores. Lo que se forma en la iglesia son servidores. Aquí no hay señores, aquí hay servidores. Y que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor Dios, aquí tienes a un servidor. Ahora he entendido la diversidad de tu mover. Ahora entiendo, Señor, que tú te mueves a través de los dones que tú has depositado en mi vida. Que tú te mueves a través del servicio que esperas que yo realice en tu iglesia, Señor. Pero también te mueves según tu soberanía, según tus planes, y quiero unirme a ti. Es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy, quiero servirte, quiero ser siervo tuyo. Es momento, querida iglesia, es momento, mis amados hermanos, de poder ser siervos de nuestro Dios en un mundo que necesita hombres valientes, hombres que levantan la voz, hombres y mujeres que sin temor, sin angustia, hablan y dan testimonio de que en Cristo hay poder y hay transformación de vida. Es tiempo, mis amados hermanos, de poder levantarnos. Quisiera que en este momento pudiéramos hacer una oración y podamos decirle, Señor, aquí está mi vida. Me pongo en tus manos. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque hasta hoy todavía trabajas, Señor. Tu poder está activo en este mundo, Señor. Mientras que el mundo ve enfermedades, ve pandemias, ve temores, ve angustia, ve calamidades, ve necesidades. Señor, tu iglesia ve a un Dios poderoso moviéndose, salvando hombres y mujeres, redimiendo y transformando la vida de las personas. Hoy tu iglesia quiere renovar su compromiso y decirte, Señor, aquí hay un grupo de hombres y mujeres dispuestos a servirte, dispuestos a unirse a tu obra. Señor, ponemos en tus manos nuestra mente y nuestros corazones. Úsanos en tu reino. Habla a nuestras vidas y manifiéstate poderosamente en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, y úsanos. Y permítenos ser eficientes y eficaces en el reino de los cielos. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén.